¿Qué tal, amigos del Ciudadano? Estamos aquí con una visita muy especial. Político extranjero, francés, además fue candidato a la presidencia de la República, quien nos acompaña acá en nuestro país y conversará con nosotros en los próximos minutos. Jean-Luc Mélenchon, con él conversaremos sobre diversos temas que son de mucho interés y sobre todo temas que atienden a la importancia del Estado ecuatoriano. Bienvenido al Ecuador, Jean-Luc. Gracias. ¿Cómo se siente aquí en la capital ecuatoriana? ¿Qué cosas ha hecho en estos días? ¿Cómo me siento? Bien, por supuesto. Y hemos tenido una agenda muy intensa. Y en primer lugar, hicimos una visita al Pozo 4 en Amazonia y fue un momento muy fuerte en mi compromiso militante y en mi vida de hombre, porque constatar una contaminación tan grande, de tan amplitud, fue un momento muy fuerte para mí, sí, emocionado. Cuéntenos un poco, porque vamos a hablar de ese tema, de su visita al Pozo 4 en Aguarico, pero cuéntenos un poco de su trayectoria política en Francia. La mía. Sí. Bueno, yo soy un antiguo militante socialista. Hice un compromiso con el Partido Socialista en los años 60, 61, 62, cuando se renovó el pensamiento socialista francés alrededor del presidente Mitterrand, y después, más de 30 años después, rompió con este partido cuando yo comprendí que él estaba totalmente un partido del capitalismo, de su gestión y del modelo neoliberal, como muchos de los partidos socialistas, miembros de la Internacional Socialista en América del Sur. Y entonces rompió, construyó un nuevo frente de izquierda con el Partido Comunista y varios grupos, que hoy día son 9, y hemos participado con un candidato común, yo, en la elección presidencial francesa, y hemos recorrido 4 millones de votos, es decir, el 11%, y fue un evento muy fuerte en la vida política francesa. Pero para mí el más importante es comprender que el viejo continente está conociendo lo que ustedes han conocido en los años de ajuste estructural, es decir, un momento inútil para la sociedad, un momento en el cual se sufre, se destruye para nada, sino para los bancos y el pago de la deuda sacralizado como el hecho central de la vida en sociedad. Y por tal, lo que ocurre en América Latina para nosotros es como una lucita que nos permite esperar que mañana puede ser mejor que lo que conocemos hoy día y que nos anuncia como un tiempo sin fin, ¿eh? Sin fin, pagar la deuda, hacer recorte de una manera escandalosa en Europa, como usted no se lo puede fijar. ¿Sabe usted que hay gente, eso me da vergüenza, mi país no fue de toda su historia tan rico que hoy día, pero no hubo tanto pobres como hoy día, 10 millones de personas. Hay gente que duerme en la calle en París, que no tiene ni un techo, que es humano. Entonces, es un momento muy difícil, y a España es peor que todo, el 25% de la población desempleada, el más del 50% por la juventud, y en Grecia 6 años de regresión de la producción interna bruta del país. Vivimos un momento muy difícil y muy peligroso, porque como ustedes lo saben, es siempre de la vieja Europa que surgen las guerras y los conflictos mundiales. Y bueno, hoy día hay muchísimos señales negativos, como la emergencia de la ultraderecha en todo el continente y hasta mi patria. En este momento estamos hablando de una práctica neoliberal en donde la austeridad en Europa es el concepto principal. Usted lo ha declarado, usted lo ha dicho de manera muy breve, lo que está viviendo Europa en este momento. ¿Cuáles son los signos de diferencia que vive América Latina y que vive Europa en estas circunstancias? Hoy día
Funciona al inverso. En Francia están haciendo, el gobierno pseudo-socialista está haciendo corte en el presupuesto un del recorte Estado. presupuesto. Recorte. Es decir, menos de salud, de hospitales públicos, menos de escuelas, menos de todo, de lo que hace la vida cotidiana. Y el más importante es pagar la deuda. Y para pagar están iniciando métodos políticos de más en más autoritario. Es decir, que usted no se lo puede figurar. El presupuesto del Estado francés, antes que sea examinado por los diputados franceses, está examinado por la Comisión Europea y ella dice si le conviene o no. Es una negación de la soberanía popular. Entonces, las políticas de austeridad funcionan con un crecimiento de los métodos autoritarios. Por esto yo lo llamé austeridad, la austeridad, la austeritaire, para decir como austeridad y totalitario. Bien, aquí es el contrario. La política no empieza preguntándose cómo rebajar el costo del trabajo, al contrario, no cómo rebajar los presupuestos estatales, al contrario. Y se constata en un bienestar creciendo de las poblaciones. Entonces funcionamos al inverso hoy día. Y el más terrible es saber que la política de austeridad no conduce en ningún horizonte. Mire, yo quiero decir esto tranquilamente. Grecia no pagará nunca la deuda, porque es imposible. Como Argentina nunca la pagó, y como Ecuador también la revisó. Entonces, la reestructuró. Nosotros sufrimos para nada, porque esto no va a resolverse. Esta deuda la llamamos odiosa, es decir, que sus fuentes no son legítimas. Entonces, es por eso que es tan importante que la política que nos enseña Ecuador o países como este del ALBA, por el esencial, nos señala que se puede hacer de otra manera, otro futuro es posible. Eso es la contribución hoy día de América Latina a la esperanza progresista del mundo. Sin duda que en América Latina también hay países que tienen otro tipo de política y que obedecen en alguna medida al mercado y a su desarrollo. En este contexto, ¿cómo mira usted la revolución ciudadana con Rafael Correa, que desde hace 7 años ha venido haciendo cambios fundamentales para la sociedad ecuatoriana y con una voz y una autoridad importante en el contexto internacional? ¿Cómo mira la revolución ciudadana y la figura de Rafael Correa? Bueno, con el concepto de revolución ciudadana somos muy interesados. Yo lo integré en mi plataforma en Francia. Hemos combatido y hemos hecho este resultado electoral con la bandera de la revolución ciudadana. La revolución ciudadana no es un término de comunicación para eufemizar el término revolución socialista, no, es otra cosa, es un método y un punto de vista más largo, más amplio. Es decir, que las tareas de las antiguas plataformas socialistas están integradas en la revolución ciudadana, pero la revolución ciudadana es un tema más largo, implica que no se puede hacer cambios sin que se implique a la población y que ella tiene su capacidad de expertiza en los problemas que estamos confrontados. Entonces, yo quiero decir, me parece que el siglo XXI va a ser el siglo de la revolución ciudadana. ¿Por qué? Porque la revolución ciudadana no solamente dice que la gente tiene que implicarse como ciudadanos, pero también empieza con un concepto central. Hay un único ecosistema compatible con la vida humana. Entonces hay un interés general humano que es más fuerte que los intereses particulares y entonces debemos descubrir este interés general discutiendo. Es por esto que necesitamos democracia y cada uno de nosotros debe elegir lo que es bueno para todos. Entonces usted ve en pocas palabras un cuadro intelectual nuevo.
un marco intelectual nuevo y que conviene a nuestro tiempo, en cual no es posible con 7 billones de seres humanos pasar a ignorar la preocupación de la regla verde y del tema ecologista, que es central en la revolución ciudadana. Uh-huh. En este contexto, los países en Sudamérica, los países del ALBA, Ecuador, por supuesto, se han visto amenazados por ciertas empresas transnacionales que trabajan en los países de América Latina y que no han remediado. En este caso estamos hablando de una de las empresas más grandes del mundo, la norteamericana Chevron, que antes se denominaba Texaco. Operó en el Ecuador y dejó una secuela de daño, de muerte y de contaminación. Usted visitó el Pozo 4 de Aguarico. Quisiera que nos reviva un poco esa experiencia, ya lo dijo hace poco, pero un poco para que la gente entienda lo que significa estar allí en ese pozo, meter la mano, sacar la mano negra, la mano sucia, más bien como ha dicho el presidente Correa. ¿Qué ha significado en su experiencia como político este momento? Fue un momento muy fuerte, porque no es un accidente. Eso es la toma de conciencia la más importante que hacer. No fue un accidente, lo dejaron prolongarse más de 30 años. Entonces ellos sabían que había una contaminación y que esta contaminación va a pegar a la gente, a los animales, a los vegetales, lo sabían, pero lo dejaron hacer. Y esto toca mucho cuando se sabe que cuando la gente se preocupaba, porque sentía que todo estaba sucio y que puede ocurrir algo malo y que veían los primeros cánceres o los primeros animales malformados y preguntaban, y los técnicos me han contado que decían que no había problema por la salud, al contrario, que estaba muy bueno para la salud, y hasta decir a la gente, deje sus niños ir a bañarse en esta agua. Eso es criminal. Y esto es lo que me pega mucho, porque cuando se ve, ¿no? Es otra cosa que hablar del tema y de conocerlo de manera abstracta. Cuando se ve este petróleo, esta agua, las olas podridas y en el petróleo, y tú pones la mano y en este momento te cambia, porque tú sabes que eres testigo de un crimen. Y este crimen me parece tan característico de un momento de la historia humana en cual la eficiencia ha sido capaz de ser reducida a la ganancia, sin otra consideración para nada, ni los seres humanos ni nada. Eso yo creo que está, como se decía en otro caso, la fuerza tranquila del mal, que se siente con esta contaminación y con este crimen contra la gente. Yo pienso que es un crimen ecológico, claro, pero también un método de crimen contra la humanidad, cuando se actúa de esta manera. Y cuando se ve al contrario, como Petroamazona trata en sus pozos, que sea en Pañacocha, donde estuve también, se ve que se puede hacer de otra manera, respetuosa al medio ambiente, a la gente, y compartiendo la riqueza que se saca del suelo. Entonces fue un momento muy intenso. Bueno, yo quiero hablar un poco de, porque es un tema universal, si usted lo permite. Sí, claro. Primero hay que tomar en cuenta que Chevron no es una empresa en el sentido ordinario, no es el panadero de su rincón, no es el albañil, no, es una empresa más potente que estados. Tiene un presupuesto 7 veces más alto que el de Ecuador. Chevron dominó el gobierno del hijo Bush. Chevron empujó hasta que haya guerra en Irak. Chevron empujó a guerra a Afganistán, porque cada vez tenía sus intereses en estos casos. Entonces, no podemos hablar de Chevron como de una empresa, sino como una potencia de nuestra época,
por cual la ganancia es el único motivo de acción. Bien, entonces nos implica a todos. Tenemos sedes de Chevron también en Francia y en Europa. Segundo punto, en el caso de Amazonia ecuatoriana, lo que estamos verificando es si el principio jurídico, el que contamina paga, va a ser efectivo o no. Porque este principio todavía no está jurídicamente establecido en el mundo entero. Y tercero, entonces es una lucha de toda la humanidad. Es decir, no es una lucha solamente de Ecuador. Claro. Este momento está liderando Ecuador. Claro, es una lucha de contenido universal. Si vencemos, si vamos a vencer aquí, porque me parece que la campaña que inició el presidente Rafael Correa va a ser desarrollando de más en más fuerza. Y el tercer punto que universaliza el caso Chevron aquí en Ecuador es que Chevron inició un proceso de juicio con corte de arbitraje. Eso es un punto muy importante. Nosotros no admitimos las cortes de arbitraje, porque las cortes de arbitraje son cortes privadas. Antes regulaba los conflictos entre empresas y hoy día pretende regular esos conflictos con los estados. Y eso es un hecho totalmente nuevo, porque en los estados y en el derecho internacional el juicio es basado en la justicia. Y arbitraje no es justicia. La justicia no conoce a potente y a débil, conoce la ley. Y la ley es la misma para todos. Entonces la fuente de la justicia es la ley. La fuente de la ley es la soberanía popular. Lo que está haciendo Chevron, pasando por una corte de arbitraje, presumida de arbitraje, es contornar la ley, los estados, el derecho internacional. Y esto no debemos permitirlo. No debemos, porque eso es un nuevo orden internacional. Nos implica a nosotros, franceses y europeos, porque hoy día está negociándose un acuerdo entre Estados Unidos y Europa sobre el tema de formar un gran mercado transnacional. Y en el marco hay el caso de instituir que las cortes de arbitraje van a ser el futuro del arreglamento de los conflictos. Y el que resuelva las disputas. Claro. Entonces, el caso Chevron en Ecuador nos implica por este hecho también. Entonces, ves, hay tres entradas en cual no es solamente una lucha ecuatoriana, es una lucha de contenido universal. Conviene entonces al mundo que exista un resultado importante en esta disputa de Chevron, primero con los afectados, porque es un juicio privado en donde el Estado ecuatoriano no tiene nada que ver. El Estado ingresa en un momento cuando Chevron le demanda al Estado ecuatoriano justamente en esta corte de arbitraje, que usted lo ha mencionado y lo ha declarado de manera muy, muy ilustrativa para que la ciudadanía así lo entienda. ¿Cuál es el futuro entonces de los estados de América Latina, de Europa, si existe un nuevo orden internacional como el que usted está mencionando? Yo creo que hay que luchar en contra e imaginar un nuevo orden internacional. Bueno, tenemos los instrumentos aquí en América Latina. El ALBA está empujando un proceso nuevo. UNASUR es un marco muy interesante y nuevo de soberanía latinoamericana. Son puntos de apoyo para imaginar un orden nuevo. Pero primero hay que luchar contra el que están intentando imponernos. Y la opinión progresista tiene, bueno, implicándose en el caso Chevron, que con tomar su parte de toma de conciencia y de compromiso en el caso. Bien, pero también tenemos que luchar contra estas tentativas para sustituir un orden nuevo al orden que conocemos. ¿Cuál orden? El orden internacional que conocemos es el orden de la ONU. No es perfecto, hay que perfeccionarlo, hay que democratizarlo, pero es el orden internacional aceptable. No debemos aceptar los G20, que son mandados por un G8, y en el G8 hay 2 o 3 potencias que deciden en todo. Eso no debemos aceptarlo. Y bueno, hoy día ese es el momento en cual todo eso se está manejando. Bueno, tenemos que luchar, claro, ¿qué hacer otro? La vida entera, la historia de la humanidad es una lucha permanente entre
los que se preocupan únicamente de ellos mismos, que sea individuo, empresas o Estado, y los que se preocupan de la humanidad entera. Es la alteridad, empieza con la alteridad, como entre nosotros, y bueno, entre Estados, la cooperación, y al nivel mundial también el derecho internacional. Bueno, son la forma civilizada que, bueno, se puede perfeccionar porque hay representación colectiva, asambleas. Bueno, puede parecer muy lenta y menos eficiente que la brutalidad de una empresa transnacional con su falsa eficiencia. Pero nosotros, seres humanos, tenemos que adelantarnos con estos métodos. Pueden ser lentos, pero son más asegurados que los otros. Muchas gracias por este diálogo, Jean-Luc, y ha sido realmente muy interesante para escuchar sus conceptos sobre la política nacional, política internacional. Finalmente, ¿cómo mira el futuro de América Latina y el futuro de Europa para los próximos años? Miren, yo creo que ustedes acá están abriendo una nueva perspectiva, pero la partida está jugándose. El mundo está conociendo una bifurcación ecológica. Que lo crea o no, el nivel del mar está subiendo. Bueno, aquí somos un país de montaña, de sierras. Y también de mar. También de mar. En mi país, el 50% de la población vive a menos de 100 kilómetros de la orilla del mar. Entonces, que quiera o no, si levanta el nivel del mar, hay que trasladar todo de un punto a otro. Entonces, lo que quiero decir con este ejemplo es que vamos a ser confrontados siempre a necesidad de acción colectivas, de interés general, con la requisición de los medios para resolver los problemas, y no cada uno por sí mismo. Y el mercado no puede arreglar este tipo de problema, no es capaz de hacerlo. Tú no puedes contestar a alguien que te dice que el mar está levantándose, entra en mi casa, entra en la empresa. Tú no lo puedes decir, hombre, responsabilízate, por favor, cómprate una pompa o no sé qué. Hay que conducir el cambio de modo de producción, de modo de consumo en el planeta entero. Entonces, es un desafío le puede llenar de temor, o al contrario, un desafío puede ser una oportunidad. Como lo decía Chávez, el peor para nosotros no son los efectos de la crisis, el peor para nosotros sería que cuando hay una crisis seamos incapaces de inventar un otro futuro, una salida de otro futuro. Yo creo que, bueno, por suerte tenemos vuestros gobiernos, tenemos el ALBA, indicando un camino, no es un modelo, es una fuente de inspiración para nosotros todos. Y es una gran oportunidad que existe esto. Ustedes no se dan cuenta, pero nosotros somos totalmente interesados al éxito de sus gobiernos, claro. Muchas gracias. Hemos conversado con Jean-Luc Mélenchon, que él está aquí en nuestro país. Se va a quedar algunos días más para seguir entendiendo lo que está sucediendo en el Ecuador, este ejemplo de la revolución ciudadana. Y hemos conversado sobre diversos puntos de vista de la política internacional y lo que significa esta nueva esperanza acá en América Latina de los cambios que se están realizando. Vamos a ver inmediatamente un reportaje justamente de la visita de nuestro acompañante en este momento al Pozo Aguarico 4 para demostrar y para mirar la mano sucia de Chevron. Cada día la mano sucia de Chevron se evidencia ante el mundo. Esta vez llegó hasta el Pozo Aguarico 4 Jean-Luc Mélenchon, ex candidato a la presidencia de Francia y copresidente del partido de izquierda de su país. En este lugar pudo constatar la contaminación que ocasionó la transnacional petrolera en la Amazonía ecuatoriana. Criminales, eso es un crimen contra la humanidad, eso es lo que es un crimen, no es una pelea contra una multinacional, es una pelea contra un crimen contra la humanidad, esto es lo que estamos diciendo.
A criterio del político francés, lo perpetrado por Chevron no fue un accidente, pues la compañía sabía que hacía daño a la gente. Yo quiero saludar al coraje de los que intentaron confrontarse a Chevron sin miedo, que no se asustó. Y la única cosa que había que hacer con Chevron no es discutir entre gente bien educada, sino pegar también. Y ahora pegamos. Cada vez que viene alguien acá, se construye una correlación de fuerza. Y eso es el más importante. Así Mélenchon se une a la campaña La mano sucia de Chevron, al igual que lo hicieron personalidades como Danny Glover, el cantautor español Luis Eduardo Aute y la documentalista Alexandra Cousteau. Así, la solidaridad internacional con Ecuador se manifiesta cada día frente a la mano sucia de Chevron y sus millones.